Gloria a Dios. Continuamos buscando edificación para nuestras almas, nuestros corazones en la palabra de Dios. Quiero mirar la palabra de Dios como el alimento necesario para nuestro espíritu, para nuestra alma. Yo sé que hoy día pues hay tanta información, tantas palabras que muchas veces nos ayudan en algunas circunstancias. El doctor te puede dar información sobre algunos medicamentos que te puedan ayudar, algunas direcciones, algunos artículos de otra índole, pero sí que pueden ser beneficiarios para tú llegar a algún sitio o adquirir algo. Pero sí, las palabras pues también pueden ser erróneas o mentiras y nos pueden perjudicar. Ahora bien, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, me acerco o a la Biblia, como llevamos la Biblia, la palabra de Dios, me acerco como lo que es para mí la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, lo que se dice ella misma de sí, es súper poderosa. Ella es sustento para nuestro espíritu y puede transformarnos. Ahora bien, tenemos que someternos a ella. Tenemos que creerla, ser obediente a lo que nos dice y seguir la dirección. Miremos esto como el alimento, la palabra de Dios como el alimento. Jesús, cuando estuvo en la tentación con Satanás, Satanás le invitó a que convirtiera las piedras en pan porque tenía hambre, en Mateo 4, capítulo 4. Y en el versículo 4 Jesús le contestó: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dándole a entender al maligno que todo lo que viene de Dios es sustento para nuestro espíritu, para nuestro ser. Y aún así, si una de las palabras de Dios, busca a Dios en su reino primero y todo lo demás se añadirá. Bien, la palabra de Dios tiene valor eterno. Nos puede transformar y edificarnos en esta relación con Dios a nivel que podemos llegar hacia Él hasta la eternidad, porque esa misma palabra nos promete eso. Algunos beneficios de la palabra de Dios. Pablo le dijo a su hijo, que lo quería como hijo, a Timoteo, en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 14, le aconsejó esto: pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido. Permanece firme en eso. Y después dice: pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez tú conoces las sagradas escrituras. Desde tu niñez tú las conoces, que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto está inspirado por el Espíritu como consejo a Timoteo, pero inspirado para el Espíritu para que nosotros nos beneficiemos. También este consejo es para nosotros. La palabra nos puede dar esa sabiduría para la salvación si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. En el versículo 16 de este mismo capítulo 3 dice: toda la escritura, no alguna, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es el que inspira esto y es útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. De esto se trata. Dios inspiró esto y lo dejó para que nosotros nos beneficiáramos. Todo lo que hay en la palabra de Dios es para beneficio de nosotros.
nos puede capacitar para toda buena obra que ya tiene Dios para nosotros, y nosotros podemos estar en paz en este mundo, caminando con propósito y dirección, y porque la palabra de Dios nos puede corregir, podemos aprender, podemos ser instruidos por la palabra de Dios. Son beneficios que la palabra es el alimento para nuestro espíritu, nos transforma también, nos transforma. En Deuteronomio hay un ejemplo en el Antiguo Testamento como alimento, donde empezó esto. Deuteronomio 8, del 2 en adelante, dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Versículo 3 dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de la boca del Señor. Gracias a Dios por su palabra, porque nos sostiene, y aún nos sostienen en una relación bien con Dios. Dios es el quien toma la iniciativa de buscar hacia nosotros. Hoy día, si nos nutrimos de palabras que no tienen ese valor eterno, las le creemos. A mí me dijeron esto, yo lo oí en el internet, yo lo leí acá, y crees palabras que no tienen ningún valor y quizás hasta daño le hacen a uno o a otro. La palabra de Dios tiene beneficio siempre para nosotros. Lo que tenemos es que creerla y ponerla en práctica, obedecerla. También en Juan capítulo 4, Jesucristo dio un ejemplo de que obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios era sustento para él. El capítulo 4 de Juan, versículo 30 en adelante, dice: salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabbi, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Versículo 34, Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús, dando a entender que lo más importante para él, el sustento para él, era hacer la voluntad, obedecer lo que Dios le mandó a hacer y llevarlo a término. Y esto es lo mismo para nosotros. Dios tiene propósito para nosotros, propósito y dirección. Hay que buscar este propósito y dirección con la palabra de Dios y en comunión con Él. Y caminar en esa obediencia. Porque nos va a beneficiar. Nos beneficia espiritualmente y hasta físicamente también. Nos va a dar sabiduría para poder tener buena salud física y también discernimiento en lo espiritual. También en Jeremías 15, versículo 16 nos dice: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo, mi alegría, mi corazón y de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Yo te represento, yo llevo tu nombre, yo te represento. Aquí nosotros, si estamos en Cristo, con el envío que Él nos dio, vayan por todo el mundo y prediquen la palabra, representamos también, pero tenemos que representarlo correctamente. El sustento para representarlo bien es la palabra de Dios. Este profeta dice: yo devoraba tus palabras. ¿Por qué? Yo te represento, yo llevo tu nombre, yo te
donde quiera que vaya. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros, somos obedientes, nuestro ejemplo, porque la palabra siempre va a fructificar a nosotros, nos va a dar frutos si la estamos obedeciendo, va a llevarle el mensaje, va a representar bien a nuestro Dios. En Primera de Pedro, el capítulo 2, dice Pedro: deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Una vez más, es el alimento del crecimiento espiritual, la palabra de Dios. Crece uno en fe, crece uno en constancia, perseverancia, también en santidad, en dirección, nos guía por el camino correcto. La palabra de Dios es necesaria para cada uno de nosotros caminar en este mundo de una forma que a Dios le agrada. Y al mismo tiempo somos bendecidos. Las otras bendiciones vienen por añadidura. Vienen por añadidura. Para la gloria de Dios sea. Las consecuencias de desobedecerla también están. En el capítulo 3 de Génesis, cuando llegó la desobediencia, también hay consecuencias en desobedecerla. Génesis 3:1 dice: en verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Versículo 2: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y esta fue la desobediencia. Y no era que Eva no entendía. Si acaba de citar exactamente lo que Dios dijo. Dios nos ha dicho. Entonces, si Dios nos ha dicho, ¿por qué no obedecer lo que Dios dijo? No coman de ningún árbol, de este árbol, ni lo toquen, ni con una vara larga. Gloria a Dios. La desobediencia, una vez que uno conoce lo que Dios dice, pero uno decide desobedecerlo, tiene consecuencias también. Y la consecuencia es devastadora, porque es separación de Dios, el pecado, separación de Dios. Así fue que entró el pecado en la desobediencia. ¿De qué? De la palabra de Dios. Ella dijo: Dios nos ha dicho. Oye, si Dios te lo dijo, ¿por qué no hacer lo que Dios dijo? En Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, Santiago dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se olvida enseguida cómo es. Eso es desobediencia. Se olvida, no lo llevó a la práctica. Pero contraste, el 25, versículo 25 de Santiago 1 dice: pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, o sea, aunque con valentía la obedece, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. No olvidándolo y haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. No hay por dónde perder, lo que hay es que ser obediente. Y uno es obediente para muchas cosas en la vida y sigue muchos consejos. Los consejos de Dios son perfectos. Nos transforman, nos guían en el camino correcto.
Nosotros hemos dañado esto muchas veces porque hemos añadido mucha religión a esta relación con Dios, cuando Dios lo que nos quiere es que tengamos una relación con Él de pureza, santidad, íntegra con Él. Y nos da las instrucciones y lo que necesitamos para que se lleve esta relación bien. Y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En obediencia a la palabra de Dios, hay bendición automáticamente. El verdadero alimento para nosotros es la palabra de Dios. El Salmo 119, hay un anhelo, un deseo, un deleite de la palabra de Dios. Salmista dice el versículo 9, ¿cómo puede un joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a su palabra? Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. El versículo 11, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Esto es un anhelo, un deleite. Y la protección, atesoro tu palabra en mí. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Porque la palabra me sostiene en la posición correcta con Dios. Si la estoy obedeciendo, es necesaria para nosotros. Es de gran bendición. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad de haberme alcanzado con su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. También el Salmo 119 continúa ese anhelo. Dice, con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Y ese es donde uno tiene que caminar y llegar. Cada día que uno se deleita, le gusta, uno la va obedeciendo y uno va a adquirir ese beneficio que nos da consistente el estar bien con Dios, en paz con Dios, obediente a Dios. No en la dirección correcta hacia la eternidad. En Juan 12:44, Jesucristo dijo esto: el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Su palabra es luz, es enseñanza. Y podemos vivir en santidad y bien aquí porque la palabra de Dios nos alumbra, nos guía en esa dirección correcta. Jesucristo está claro, viste, que lo que quiere es beneficiarnos. Creer en Él es obedecerlo. No es decir, no, yo creo en Dios y reconoce que Él existe. Eso lo hacen los demonios, hacen eso y tiemblan. No es obedecerlo. Creer en Él es obedecerlo. La palabra, su palabra y enseñanza es lo más importante para nosotros. Es lo más importante para nosotros. Y en Juan 12:47 dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y el 48, escuchen, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. O sea, la misma palabra que nos ayuda, eso mismo nos va a juzgar al final. Porque si la estamos en obediencia, al final no tenemos que sentir vergüenza ni ningún temor porque hemos estado en obediencia. El que rechaza es el que va a estar mal, el que rechaza esta palabra y el que no la quiere obedecer. La obediencia a la palabra de Dios
es la bendición más grande que puede tener uno. En Juan el 49, continúa Cristo hablando, dice: yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó decir y cómo decirlo, y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Y aquí tenemos a Jesucristo como ejemplo, haciendo lo que el Padre le dijo, obedeciendo la palabra de Dios. Como dijo al principio de Mateo, el sustento no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dice: yo no estoy diciendo lo mío propio, lo que me dijo el Padre, así lo estoy diciendo. Y Él está en obediencia, en obediencia. Gloria a Dios. Y con esto, Dios nos ha dado encargo a nosotros. Si ya estamos en Cristo, si ya lo hemos obedecido, nos ha dado un encargo de compartir la palabra. Una de las cosas es obedecer la palabra, pero en la obediencia está esto. Jesús dijo, se acercó, en Mateo 28 se acercó, dijo, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Entonces dice, por tanto, ¿cómo por tanto? Por eso, como yo tengo la autoridad, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Busquemos la palabra de Dios como alimento necesario para nuestras vidas. Y alimentémonos, pero compartamos también este alimento con las personas que Dios ponga en nuestro camino. Empezando con la familia, amistades, particulares vecinos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me transformó la palabra de Dios. Aquellos que me conocieron de infancia podrán decirlo. Yo sé que muchos de ellos están observando esto y me alegro, porque en realidad aquí quería siempre compartirlo con mi gente de allá de Puerto Rico, especialmente de nuestro pueblo, Vega Alta. Dios los bendiga, mis hermanos. Hagamos la palabra de nosotros, la palabra parte de nuestras vidas, la palabra de Dios, la Biblia. Leámosla y busquemos con deseo obedecerla. Y al hacerlo, también compartámoslas con alguien. Que Dios los bendiga. Voy a hacer una oración antes de despedirme de esto. Amadísimo Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por la palabra que nos sostiene, Señor, y nos guía hacia la eternidad contigo por la eternidad. Gracias, Padre. Yo oro, Señor, que aquellas personas que escuchen de este mensaje, Señor, puedan ser edificados y sientan ese anhelo y ese estímulo, ese ánimo de tomar la palabra en serio, como ese alimento, para que nos acerquemos en una relación contigo, Señor, cada día más de pureza, de santidad. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas en Cristo Jesús, a nuestros familiares. Sé con aquellos que están enfermos, Señor. Y gracias, Padre, que a ti siempre sea la gloria, la honra, el honor, por toda la eternidad. En el santo nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.